Bueno, vamos a continuar, por favor. Ya para concluir este tema, hablando sobre lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Brevemente, los antecedentes de esta Corte Interamericana. En la novena Conferencia Internacional Americana, que se ha llevado a cabo en la ciudad de Bogotá en el año 1948, casi a la par de lo que es pues la creación de la Organización de las Naciones Unidas, se ha adoptado la resolución número 31 denominada Corte Interamericana para proteger los derechos del hombre, en la que se ha considerado que la protección de esos derechos debía ser garantizada por un órgano jurídico, porque la comisión no es un órgano jurídico, es cuasi jurisdiccional, pero no jurídico. En cambio, se necesitaba un órgano netamente jurídico para, pues, precisamente resolver estas violaciones, como una corte, por eso es un nombre corte y del otro es comisión. Entonces, lo que se requería era, pues, que los derechos deberían ser garantizados por un órgano jurídico eh, competente, además. Y en la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, el año 1959, que ha creado lo que acabamos de ver, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la parte primera de esa resolución sobre los derechos humanos, ha encomendado también al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un proyecto sobre la creación de una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, y bueno, finalmente esta Convención Americana sobre Derechos Humanos ha creado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 1969, aunque ha entrado en vigor una vez o mejor dicho, que no ha podido establecerse y organizarse, sino hasta que ha entrado en vigor este tratado. Los estados parte en la Convención Americana han elegido a los primeros 7 jueces. Ojo que ya no nos dirigimos a ellos como miembros, como cuando estamos haciendo referencia a la Comisión Interamericana. Estamos hablando de un órgano jurisdiccional que imparte justicia. Por lo tanto, estamos hablando de jueces. Y los estados parte en la Convención Americana han elegido a los primeros 7 jueces de la Corte durante el séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que han celebrado el año 1979. La Corte fue instalada oficialmente en su sede, San José, en Costa Rica, el año 3 de septiembre de 1979. Y su estatuto ha sido aprobado por la Asamblea General de la OEA, que ha sido celebrada en la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia, en octubre del año 1979. ¿Cómo está compuesta la Corte? La Corte Interamericana está integrada por 7 jueces o juezas elegidos a título personal de entre los juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales. Conforme a la ley del Estado del cual sean nacionales o del Estado que los postule como candidatos, y además los jueces de la Corte son electos para un mandato de 6 años, pudiendo ser electos por una sola vez. Y también, pues, dentro de la Corte, lo que es su directiva, se elige un presidente y vicepresidente que ejercen ese cargo, esa función de presidente y vicepresidente por un periodo de 2 años. ¿Cuáles son las funciones de la Corte? Partimos del artículo 1 del Estatuto de la Corte, que es una institución judicial, autónoma, cuyo objetivo es la aplicación y la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es llamado también Pacto de San José de Costa Rica. Para el cumplimiento de este objetivo, la Corte desempeña 2 funciones.
una función que es jurisdiccional y una función que es consultiva. No se olviden que entre las funciones de la comisión que hemos visto hace unos minutos es es plantear consultas ante la Corte Interamericana. De ahí que cumple esta Corte Interamericana dos funciones. No nos olvidemos que es una corte, ejerce una función jurisdiccional, pero por otra parte tiene una función consultiva. No solo la comisión, los estados parte pueden realizar consultas ante la Corte Interamericana. Pero bueno, en lo que a la función, bueno, la función jurisdiccional se rige por los artículos 61, 62 y 63 de la Convención Americana, y la función consultiva está establecida en el artículo 64 de la Convención Americana. En lo que la función jurisdiccional se refiere, solo, lo que les decía hace rato, solo la Comisión y los estados parte de la Convención Americana que hubieran reconocido la competencia de la Corte están autorizados para someter a su decisión, para poner a conocimiento algún trámite del mismo, un caso relativo a la interpretación o aplicación de la Convención Americana, a condición de que se haya agotado el procedimiento que debe tenerse lugar en la comisión. Para que pueda presentarse un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de un Estado parte, este Estado debe haber reconocido la competencia de dicho órgano. Recuerdan que cierta autoridad decía, no, vamos a salirnos de lo que es la Comisión Americana para desconocer la competencia de la Corte. Pues el decir eso es una manera indirecta de decir, nos salimos vamos a desconocer la competencia de la Corte para que no denuncien al Estado por violación de algún derecho. Entonces, como les decía, para que pueda presentarse un caso una petición ante la Corte, no es caso, una petición ante la Corte en contra de un Estado, el Estado tiene que haber reconocido la competencia de la Corte. Esta declaración de reconocimiento de competencia de la Corte puede ser hecha de forma incondicional para todos los casos o bien bajo una condición de reciprocidad, por un tiempo determinado, por un caso en específico. No se ha dado muchas veces este tema de la condición de reciprocidad. Hasta el 2014, 20 estados de la Convención Americana han reconocido la competencia de la Corte. Por lo tanto, muy poco se da que hagan esta condición de reciprocidad. Ahora, en cuanto a la función jurisdiccional para resolver peticiones presentadas en contra de los estados y que han llegado hasta la Corte. En cuanto a su función consultiva, la Convención Americana prevé en el artículo 64, como lo decíamos hace rato, que cualquier Estado miembro de la organización puede consultar a la Corte acerca de qué, de la interpretación de la Convención Americana o de algún otro tratado concerniente a la protección de derechos humanos en los Estados americanos. La Corte puede también, a solicitud de cualquier Estado miembro de la organización, emitir alguna opinión acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los tratados concernientes a la protección de los derechos humanos. Es decir, resuelve esa consulta. Si, por ejemplo, hay una aparente incompatibilidad o no entre lo que es, por ejemplo, el Código Penal y la Convención contra toda forma de tortura, trato cruel, inhumano, degradante, como ejemplo. Entonces, esa es la función consultiva también de la Corte Interamericana. No se olviden, son dos funciones, una función jurisdiccional y una función consultiva. La comisión tiene una función cuasi jurisdiccional, porque cuando una petición se presenta ante el sistema interamericano, no se presenta directamente ante la Corte, sino ante la comisión. El reglamento de la Corte.
La Corte Interamericana ha aprobado su primer reglamento en julio del año 1980. Esta norma se encontraba basada en el reglamento vigente para la Corte Europea de Derechos Humanos. En realidad se ha inspirado en el reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Eh, bueno, un poquito narrando sobre el reglamento, ante la necesidad de agilizar ese procedimiento, la Corte ha aprobado un segundo reglamento el año 1991, luego en 1996, luego se adoptó un tercer reglamento el año 1997. Entonces se han visto bastantes modificaciones a este reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La más reciente ha sido del año 2009, en las sesiones celebradas de la Corte del año, perdón, de fechas 16 al 28 de noviembre del 2009. Pero bueno, hay disposiciones, establecer que los casos contenciosos que se hubieran sometido ante la Corte hasta antes de cierto periodo se continúan tramitando, reglamentos sobre cómo van a operar los jueces, funcionarios dentro de la misma Corte. La verdad es que, bueno, refiriéndonos, perdón, a lo que es el sistema interamericano de protección de derechos humanos, pues es bastante lenta, muy poco eficiente lo que es el trámite ante el sistema interamericano. Estos jueces, estos 7 jueces, no sesionan de forma permanente, como lo es tal vez en, en el sistema europeo. Es más, ni siquiera son asalariados, no se les paga a los jueces por cumplir esta función como juez dentro de la Corte Interamericana. Se les cancelará viáticos, se les otorgará un hotel de hospedaje durante las 7 semanas, porque solamente 7 semanas sesionan en San José de Costa Rica, pero un salario no se les paga por el cumplimiento de esas funciones. ¿Cómo funciona la Corte Interamericana? Por el aporte de los estados, por contribuciones de los estados. ¿Quién más aporta a la fecha? Es Estados Unidos de Norteamérica. Y ni siquiera ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero bueno, esos son los dos organismos dentro de lo que es la Organización de los Estados Americanos, estudiando pues los sistemas de protección regionales de derechos humanos. Lo siguiente que vamos a ver, por lo menos para presentar, es la Corte Penal Internacional. Hace rato les decía que el ex procurador, el doctor José María Cabrera Dalense, ha ido hasta la Corte Penal Internacional, hasta que tiene su sede en La Haya, a presentar una denuncia en contra de el expresidente Evo Morales por la comisión de delitos de lesa humanidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? ¿Qué órganos forman parte de la Corte? ¿Qué son los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra en el Estatuto de Roma? Porque la ley base de la Corte Penal Internacional es el Estatuto de Roma. ¿Y cómo es que se ha ido implementando en Bolivia los tipos penales de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra en pues, nuestro ordenamiento jurídico? De hecho, parte del principio fundamental del artículo 111 de nuestra Constitución, que establece el principio de imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad. A manera de introducción, bueno, el establecimiento de una Corte Penal Internacional en realidad ha sido un esfuerzo por parte de la comunidad internacional. Es de hecho el primer tribunal internacional en materia penal y además de funcionamiento permanente que juzga actos individuales que se tipifican como crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y también de agresión que están definidos en el artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que como les decía se llama también Estatuto de Roma.
¿Cuál es el objetivo de la creación de esta Corte Penal Internacional? Es el de evitar la impunidad de crímenes graves, hacer prevención general, disuadiendo a gobernantes de la comisión de crímenes y además evitar que estados del mundo realicen justicia por mano propia y más bien sean sometidos hasta esta corte. Y bueno, vamos a ver también qué tipos de sanciones se establecen por la comisión de estos delitos. Entonces, no olvidemos que el Estatuto de Roma es el que crea la Corte Penal Internacional. ¿Y qué es la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional. Desempeña una función jurisdiccional. Es un tribunal, imparte justicia. Y de hecho su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes. ¿Pero qué crímenes? Y aquí estamos hablando en el ámbito penal porque estamos hablando de un procesamiento, de una sanción por la comisión de crímenes. Hacemos referencia a los crímenes de genocidio, los crímenes de guerra, de agresión y los crímenes de lesa humanidad. Es importante no confundir a la Corte Penal Internacional con la Corte Internacional de Justicia. No es lo mismo. La Corte Penal Internacional, pues, es un tribunal que imparte justicia en materia penal por la comisión de delitos específicos. ¿Cuáles son los órganos de la Corte? Hay 4 órganos principales en la Corte Penal Internacional. Una presidencia, cámaras, bueno, hasta 5 podríamos decir. Presidencia, cámaras, la denominada oficina del fiscal, la secretaría y los jueces. La presidencia, que está compuesta por el presidente, obviamente, y también el primer y segundo vicepresidente. Esa directiva también se elige en la Corte Penal Internacional. El presidente y ambos vicepresidentes son electos por mayoría de votos de los jueces por un término renovable de 3 años. La presidencia es la oficina responsable por la administración de la propia corte, con excepción de lo que es la oficina del fiscal, aunque la presidencia coordina y observa la concurrencia del fiscal en todos los asuntos de mutuo interés. También hablamos como órgano, parte de la corte, las cámaras. Existen 3 divisiones en la corte. Tenemos división de apelaciones, división de juicio y división de prejuicio. Cada división es responsable de llevar a cabo las funciones judiciales de la corte. La división, por ejemplo, de apelaciones se compone por el presidente y otros 4 jueces, mientras que la división de juicio y la de prejuicio cuentan con no menos de 6 jueces cada una. Tanto la división de juicio como la de prejuicio se componen predominantemente de jueces con experiencia en juicios criminales. Los jueces son asignados a estas divisiones por un periodo de 3 años y hasta el final de cualquier caso cuya audiencia haya comenzado. En la oficina del fiscal. El mandato de esta oficina del fiscal es conducir, como todo fiscal, como todo director de las investigaciones, pues también en la Corte Penal Internacional, en esta oficina del fiscal se lleva a cabo el conducir las investigaciones y la persecución que caen dentro de la jurisdicción de la Corte. Hablamos de una secretaría como órgano responsable de aspectos no judiciales de la administración de la Corte, finanzas, traducciones, cuestiones netamente administrativas. Y los jueces. La Corte está integrada por 18 jueces. Se los elige de 2 listas, una lista A, una lista B. La lista A consiste en candidatos con gran competencia en derecho penal y en derecho procesal.
así como la experiencia necesaria como juez, fiscal, abogado o alguna labor similar en procesos criminales. También, bueno, se elige a los jueces a partir de una lista llamada lista B, que consiste en candidatos con gran competencia en áreas del derecho internacional, también de derecho humanitario, de derecho humanitario internacional, codificación de derechos humanos, además de una extensa experiencia legal profesional que sea de relevancia para el trabajo judicial de la Corte. Entonces, así se eligen a los jueces por dos listas, pero en total suman la cifra de 18 jueces que integran la Corte Penal Internacional y que trabajan de forma permanente. Bueno, este punto es un poco más largo. Aquí, por favor, vamos a concluir. Nos quedan unos pocos minutitos y el día